revelado, el impactante momento en que la empleada transformó la fiesta del billonario y su hija Valeria miraba con un nudo en el estómago como la mansión cobraba vida. Las luces brillaban intensamente, decoraciones extravagantes adornaban cada rincón y la música era un torrente de ritmos que hacían vibrar las paredes. Cada año, el cumpleaños de la hija de su patrón era un espectáculo grandioso, un despliegue de opulencia que contrastaba brutalmente con su realidad de empleada doméstica. Desde pequeña, la danza había sido su refugio y su pasión, pero aquel sueño yacía reprimido bajo el peso de la rutina y la falta de oportunidades. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: el honor y el trabajo honesto son lo más valioso. Cada día, Valeria se desvivía para que todo estuviera perfecto, sintiendo cada vez más fuerte las cadenas invisibles que la ataban a una vida que no elegía. A medida que organizaba los últimos detalles de la fiesta, cada acorde de la música la envolvía, despertaba traumas y esperanzas enterradas. Si tan solo pudiera mostrarles lo que realmente soy, pensaba, imaginando su cuerpo deslizándose con gracia por un escenario, una figura que había sido relegada a un rincón oscuro de su ser. Cuando un contratiempo con las luces programadas sacudió la fiesta, el pánico se desató. La madre de la niña comenzaba a perder la calma y la presión se palpaba en el aire. Valeria, atrapada entre el deber y su deseo, sintió como si una puerta se abriera. Quizá esta sea mi única oportunidad de dar el paso, se dijo, sintiéndose empujada por un impulso incontrolable. En su interior, la lucha era feroz. ¿Podía permitir que su voz interna la guiara a la incertidumbre, cuando todo lo que había vivido le enseñaba a ser cautelosa? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se encontró en el centro del escenario, el silencio se instaló por un breve instante antes de que las notas musicales llenaran el aire. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente aceleraba en una carrera caótica entre la ansiedad y la esperanza. Cada movimiento parecía hacer vibrar su ser. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había aprendido sobre el honor por un instante de gloria? La emoción cruda que la invadía contrastaba con el miedo a ser juzgada, a no ser suficiente. La multitud la observaba, luz y sombras en sus rostros, revelando curiosidad y sorpresa. Valeria danzó con fervor, entregando su historia, su sacrificio y su anhelo, guiada por una convicción recién descubierta. Sin embargo, en medio de la emoción, la claridad se desdibujaba. Los aplausos resonaron, pero en su interior, la duda crecía como una sombra. La familia poderosa que la observaba, deslumbrada, le ofreció una salida. Un mundo pleno de oportunidades brillantes, una invitación tentadora que podría liberarla de sus cadenas. Pero la pregunta hizo eco en su mente: ¿podría aceptar la luz deslumbrante de la fama sin perder sus raíces? La angustia la atravesó. No solo se jugaba su futuro sino también su identidad. La presión crecía y el dilema se intensificaba: ¿brillar con el costo de traicionar a quienes más amaba? La pierde esperanza y el deseo chocaban en una danza turbulenta, garantizando que la decisión que debía enfrentar la llevaría al límite, abriendo una puerta hacia lo desconocido. Cuando Valeria finalizó su danza, el tumulto de emociones era casi abrumador. Los aplausos reverberaban en su pecho, mezclados con un torrente de dudas. La fiesta retornó a la normalidad, pero su mente seguía atrapada en el escenario de su interpretación, un lugar donde finalmente había sido vista. No obstante, la realidad de su vida la acechaba como un espectro. La familia del billonario, ahora cautivada, le extendió una invitación a un futuro brillante, pero el eco de su abuela resonaba con fuerza: nunca olvides de dónde vienes.
Mientras los convidados seguían disfrutando de la fiesta, Valeria se vio inmersa en una lucha interna. Allí, en medio del lujo y la diversión, se dieron cuenta de que había algo más en ella, un potencial que nunca había tenido el valor de explorar. La atención de los presentes se había centrado en su actuación, y el sonrojo de sus mejillas quedó eclipsado por una creciente conexión con su verdadero yo. Valeria era más que una simple empleada, era una artista, alguien digna de reconocimiento. Pero luciría su danza como una transacción, una venta de su identidad en un mundo que solo aplaudía la fachada del éxito. Esa inquietante pregunta la llevó a una senda de autoexamen. En los días siguientes, la oferta de la familia quedó rondando en su cabeza. No era solo una oportunidad, era un dilema moral. ¿Qué pasaría si aceptaba su propuesta? ¿Sería lo suficientemente fuerte como para mantener su autenticidad en un escenario donde la fama podría consumirla? Era un laberinto de posibilidades que la mantenía despierta por las noches. Por cada respuesta clara, emergían más preguntas sin solución. Decidida a desenterrar su identidad, Valeria comenzó a explorar su pasión de nuevo. Se inscribió en un taller de danza que prometía nutrir su talento y enseñarle a combinar técnica con expresión emocional. Cada clase era un susurro de libertad, cada movimiento, una reclamación del espacio que siempre le había sido negado. Así, comenzó el proceso de reconexión con su arte, pero la instrucción iba más allá del baile, lo que ella estaba aprendiendo era a lidiar con sus propias inseguridades. El poder de reconocer su valor personal había despertado un nuevo deseo dentro de ella. Al mismo tiempo, su relación con la familia del billonario se volvió más compleja. Ella aún se encargaba de las tareas cotidianas, siempre con un pie en el mundo que conocía y otro en el mundo al que anhelaba pertenecer. Las interacciones con ellos, cada vez más frecuentes, resultaban en miradas cómplices, susurros de motivación y una creciente confianza de que su talento podría abrir puertas, pero temía que ese mismo poder pudiera arrastrarla lejos de sus raíces. En una noche de lluvia torrencial, mientras limpiaba después de una cena, un comentario ligero pero cargado de significado de la madre de la niña resonó en su corazón: «Vale, nunca subestimes tu luz». Esas palabras la golpearon con una claridad sorprendente. Tal vez no necesitaba elegir entre dos mundos, tal vez podía forjar su propio camino. Con un renovado enfoque, Valeria decidió dar un paso más allá de la danza. Comenzó a planificar una presentación local para exhibir su arte, un espectáculo donde podría contar su historia y mantener conexión con quienes había dejado atrás. En su mente, esa actuación sería la declaración de independencia que hacía tiempo había buscado. Pero las dudas no se desvanecieron. Esta vez, la presión era doble: presentar su arte y confrontar las expectativas que el nuevo mundo le ofrecía. Mientras entonaba los compases de su música en el pequeño estudio donde practicaba, las preguntas flotaban en el aire: ¿podría reconciliar su vida actual con la artista que anhelaba ser? ¿La validación externa sería suficiente, o solo distraerían sus valores más profundos? Se sentía atrapada entre dos vidas, cada una presionando por su atención, y el momento de decidir lo que realmente quería se acercaba rápidamente. Con la fecha de su presentación estipulada, se encontraba en un punto de inflexión. El escenario de su vida pronto se iluminaría de nuevo, pero esta vez, estaba decidida a ser la creadora de su propia historia. Valeria tomó una profunda respiración antes de entrar al estudio. Los suaves acordes de su música resonaban en sus oídos mientras el eco de las palabras de la madre de la niña aún la acompañaba. Nunca subestimes tu luz. Esa línea se convirtió en un mantra, un recordatorio de la grandeza que había empezado a vislumbrar dentro de sí misma. La presentación que había planeado no sería simplemente un espectáculo, sería su carta de presentación al mundo. Desde que se tomó la decisión, había estado sumergida en la preparación. Ya no era solo un ejercicio físico, había comenzado a entrelazar sus emociones, sus miedos, sus esperanzas en cada rutina. La danza se volvió su refugio, un lenguaje que utilizaba para expresar lo que las palabras no podían.
Dentro de sus movimientos comenzaba a notar un rayo de autenticidad que había estado ausente durante tanto tiempo. En cada ensayo, las cosas parecían alternar entre el éxtasis y la ansiedad. A veces, la satisfacción de sentir sus músculos moverse al ritmo justo la llenaba de energía. Otras veces, el estrés de la inminente presentación la llevaba a cuestionar si realmente era capaz de sostener su autenticidad. Sus días transcurrían entre su trabajo habitual y la danza, una dicotomía que intensificaba su lucha interna. Esa tensión también influía en sus interacciones con la familia del billonario, donde se sentía en la cuerda floja, intentando equilibrar la expectativa de lujo con la necesidad de permanecer conectada a su esencia. Los ensayos en solitario se convirtieron en conversaciones prácticas de autoafirmación. Sus reflejos en el espejo cargaron un nuevo significado. Cada vez que se miraba, sus ojos reflejaban a una mujer que empezaba a darse cuenta de su valor. Soy más que lo que me rodea, se decía a sí misma, no tengo que cambiar para ser aceptada. Esa lucha constante fue desafiando las expectativas que se imponían sobre ella, demostrándole que su valía no dependía del entorno en que se encontraba, sino de lo que elegía representar. Un día, cuando regresó de un largo ensayo, encontró un mensaje en su teléfono. Era una invitación de la madre de la niña para asistir a una reunión familiar. Se sentó en el sofá, su mente nadando en contradicciones. Sabía que podía rechazar la invitación y apartarse del mundo que estaba tratando de explorar, pero había algo tentador en la idea de fusionar ambas realidades. Podría ser vista no solo como la empleada, sino como la artista en la que soñaba convertirse. Un impulso de valentía la llevó a aceptar. Aquella noche, mientras se arreglaba, reconoció que no solo se preparaba para una cena, se preparaba para ser percibida de una manera completamente diferente. Lavó su rostro, dejando caer las dudas como el maquillaje que se quitaba. Con cada capa retirada, se sentía un poco más cercana a la mujer que estaba comenzando a aceptar. La cena transcurrió entre risas y charlas amenas, pero Valeria no pudo evitar sentir un punto de tensión. Las miradas que solían ser apagadas estaban llenas de curiosidad. ¿Cuándo será tu espectáculo?, preguntó el padre de la niña, como quien lanza una línea en el agua en busca de respuesta. La pregunta la llevó a un instante de epifanía. Podía estar allí, en ese momento y, sin embargo, estar en su propio escenario listo para brillar. A medida que la noche se adentraba, una inquietante revelación comenzó a formarse en su mente. Un nuevo sentido de propósito se consolidaba dentro de ella. Su presentación no era solo un capítulo de su vida, era el acto de demostrar al mundo su autenticidad, incluso si eso significaba exponerse a nuevos juicios. Pero, al mismo tiempo, el temor de perder la conexión con su antiguo yo comenzaba a erguirse como un espectro, amenazando su camino de transformación. Poco antes de finalizar la velada, una frase de uno de los invitados resonó en su mente como un eco persistente: a veces, el poder reside en la vulnerabilidad. ¿Acaso su verdadero desafío sería abrirse a nuevas oportunidades sin perder de vista sus raíces? Al reflexionar sobre esta idea, sintió que se le abría un mar de posibilidades, pero también presentía que en cada decisión venía un nuevo reto. El momento crucial de su vida estaba a la vuelta de la esquina, el espectáculo estaba programado, y la presión aumentaba. Mientras su corazón latía con fuerza, una única pregunta quedó flotando en el aire: ¿tendría la valentía de abrazar por completo su luz en un mundo que aún podía resultarle ajeno? En el fondo, sabía que la respuesta no vendría fácil, el verdadero escenario aún la esperaba. De esta manera, Valeria se encontraba al borde de un precipicio emocional, preparada para saltar hacia lo desconocido. Sin embargo, la decisión se cristalizaría no solo en la presentación, sino en la identidad que elegiría defender. En esta danza entre dos mundos, el verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria se despertó con una sensación de inquietud que la envolvía como una niebla densa. El día de su presentación se avecinaba y, con ello, la presión que parecía multiplicarse al compás de sus latidos.
El sol apenas comenzaba a atravesar las cortinas de su habitación y la luz parecía burlarse de su ambivalencia. Era un nuevo amanecer, pero su mente seguía atrapada en la dualidad de ser la empleada de la familia del billonario y la artista que anhelaba demostrar su valía. Mientras se preparaba para su jornada laboral, miró su reflejo. Los ojos que le devolvieron la mirada estaban plagados de incertidumbre, pero también de determinación. Esto es solo un paso más, se repitió, un mantra que empezaba a perder peso en su mente. Aún así, la fragilidad de su confianza era palpable. El día estaba diseñado para ser como cualquier otro, con tareas que esperaban ser completadas, pero en el fondo, ella sabía que se trataba del día que cambiaría el rumbo de su vida. Las horas en la casa del billonario transcurrieron lentamente. La niña correteaba y sus risas resonaban en las vastas estancias. Valeria las escuchaba como una sinfonía esperanzadora, pero, a su vez, sentía que cada risa la alejaba más de su esencia. En un momento de distracción, el padre de la niña se acercó y comentó: «Te he visto ensayar, tienes un don, Valeria». La frase brilló en su mente como una chispa, pero enseguida fue aplastada por el peso de la inseguridad. Había llegado el momento en que tenía que demostrar ese don, y la idea la llenaba de escalofríos. A medida que la tarde se desvanecía, Valeria sintió que se acercaba el inevitable momento. Partiendo del hogar de sus empleadores hacia el estudio, las dudas comenzaron a asaltarla. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era capaz de transmitir lo que había trabajado con tanta dedicación? En esos instantes se dio cuenta de que estaba ante una prueba que iba más allá de la danza, era una confrontación con sus propias limitaciones. El estudio la recibió con la calidez familiar de siempre, pero hoy había una tensión palpable. La música su compañera comenzó a sonar, llenando el espacio con una energía reconfortante. En ese entorno, su mente empezó a divagar. La conexión entre sus movimientos y su autenticidad crecía cada vez más fuerte, unida por un hilo invisible que la guiaba hacia un lugar donde las expectativas no existían. Mientras ensayaba, pasó de ser una mujer atrapada entre dos mundos a sentirse transformada en un cuerpo que danzaba con propósito. Sus movimientos se afinaban, la confianza comenzaba a enraizarse, liberando cada atisbo de duda. Allí no solo estaba ensayando para el espectáculo, estaba reafirmando su derecho a ser vista, a ser reconocida. En medio del ensayo, su mirada se encontró con el espejo. Allí, en el reflejo, Valeria vio la manifestación de todos sus esfuerzos. La mujer que estaba delante de ella no solo era una empleada, era la artista que reclamaba su espacio en el escenario. Un impulso renovador le atravesó el pecho. Era consciente de que ese reflejo representaba la valentía de aceptar su propia dignidad. Con cada paso que daba en la danza y cada giro que ejecutaba, se acercaba a la realización de que, más allá del espectáculo, se trataba de ser fiel a sí misma. Fue entonces cuando la voz de la madre de la niña resonó nuevamente en su cabeza, recordándole que su luz era inigualable. El eco de «nunca subestimes tu luz» inundó su ser, y la claridad emergió de la confusión que había acechado su mente. La hora del espectáculo se acercaba, y a medida que la música aumentaba en intensidad, un nuevo dilema se presentó a su mente: ¿debería compartir la profundidad de su transformación con la familia del billonario, o era mejor mantenerlo como una experiencia íntima? ¿Qué pasaría si, al mostrar su verdadera esencia, se desenmascarara ante el mundo, exponiéndose a la posibilidad de juicio? Mientras se preparaba para la presentación, una ola de ansiedad la envolvió. La incertidumbre brillaba en sus ojos, y supo que en el lugar donde se realizaría su actuación, la vida como la conocía daría un giro inesperado. Este momento, tan anhelado y temido a la vez, se erguía ante ella como un umbral. Y, en su interior, una pregunta latía con fuerza: ¿estaba realmente lista para afrontar el reto de mostrarse completamente? ¿Sería capaz de abrazar su autenticidad sin reservas? El telón estaba a punto de caer, el universo se disponía a observarla. En cuestión de instantes, se enfrentaría a la verdad de su viaje, revelando no solo su arte, sino la inmensidad de su propia luz.
Esta era la culminación de todo lo que había atravesado, y cada paso que había dado la llevaba a un solo destino. ¿Tendría la valentía de abrazar su luz y, en el proceso, descubrir quién era realmente? La respuesta se hallaba a la vuelta de la esquina, en el instante preciso en que diera el primer paso hacia el escenario. Valeria respiró hondo, su pecho se llenó de una mezcla de ansiedad y determinación mientras el telón se movía. La música comenzó a resonar, cada nota salpicando su ser con melancolía y potencia. Era el momento que había esperado y temido por igual. Se sintió pequeña en el vasto escenario, ante un público que no podía ver más allá de su percepción superficial, pero la música tocó profundidades dentro de ella que no sabía que existían. Con cada paso que daba, se enfrentaba a sus miedos. La imagen del padre de la niña, su voz alabando su talento, reverberaba en su mente como un fervoroso recordatorio. Ella no era solo una empleada, había malabarismos invisibles entre sus responsabilidades y sueños. En aquellos instantes, la danza se convirtió en su refugio, un lugar donde su esencia se entrelazaba con cada movimiento. El primer giro fue un grito de libertad. Valeria sintió cómo la inseguridad se disolvía en el aire, flotando en las notas musicales. La conexión con la música era pura, y su cuerpo se movía de manera visceral, cruzando límites que antes le parecían inalcanzables. A medida que avanzaba, la fragilidad de su confianza se convirtió en una fuerza imparable, un torrente de energía que la validaba a cada paso. En el fondo de su mente, las dudas aún acechaban. ¿Iban a ver su luz o solo a percibir la sombra de sus miedos? La voz de la madre de la niña reverberaba en su mente, recordándole que su esencia no podía ser opacada por las circunstancias. Al bailar, Valeria se dio cuenta de que estaba entregando su historia, un relato de resiliencia y exploración personal, y el escenario se convertía en su testigo. El clímax de su actuación llegó de manera inesperada, era un momento de revelación tanto para ella como para su público. Se detuvo en el centro del escenario, su corazón palpitando, y en ese instante de vulnerabilidad, dejó fluir su auténtica voz. Esa pausa, en medio de la intensidad de la música, le otorgó un espacio para respirar y proyectar lo que llevaba en su interior. Era un diálogo sin palabras, un encuentro entre su ser más crudo y el mundo que la observaba. La sala estaba en silencio absoluto. Una conexión palpable tejía hilos invisibles entre ella y los espectadores. En sus ojos, Valeria vio sorpresa y reconocimiento, como si sus movimientos desnudaran no solo su alma, sino también las historias ocultas de quienes la miraban. Al liberarse del miedo al juicio, fue capaz de abrazar las narrativas compartidas, la lucha, el emprendimiento, el anhelo y la transformación. El final de la pieza la envolvió en una danza de emociones. Las luces brillaban intensamente, reflejando su madurez artística y personal. Cuando terminó, no solo había llegado al final de su actuación, había cruzado una frontera en su vida. La ovación que siguió sonó como un canto a su autenticidad, un reconocimiento que el tiempo había intentado aplazar pero que, al fin, se materializaba. Sin embargo, mientras el eco de los aplausos resonaba y su corazón se aceleraba, una nueva inquietud brotó en su interior. Había revelado su luz, pero ahora la pregunta emergía de entre la multitud, ¿cómo podría sostener esa autenticidad en un mundo que siempre había visto su papel como el de la empleada? La transformación no podía ser efímera, y la realidad de su situación la golpeó con fuerza. Mientras los elogios inundaban el aire, la mente de Valeria se proyectó hacia el futuro. ¿Sería capaz de vivir esta epifanía más allá del escenario? Estaba lista para confrontar no solo su arte, sino también las expectativas que la sociedad había construido a su alrededor. La vida que siempre había conocido, con sus limitaciones y definiciones, se desdibujaba ante su renacer. El camino de verdad y autenticidad se desplegaba ante ella como una danza sin fin. Cada paso ahora tenía un peso, una responsabilidad que Valeria estaba decidida a explorar. En su interior, una chispa se avivaba, el viaje de la transformación había comenzado, y de ella dependía cómo se seguiría escribiendo su historia.
Tendría la valentía de desafiar lo que el mundo esperaba de ella, y en ese desafío, construir una nueva realidad. La respuesta aguardaba en las sombras, lista para ser revelada. Valeria salió del escenario, un torbellino de emociones desgarradoras y revitalizadoras. Cada aplauso que resonaba en sus oídos parecía un eco de sus propios pensamientos enredados. Aunque había capturado la atención y el reconocimiento que tanto anhelaba, una sombra de vulnerabilidad la seguía como un espectro. Necesitaba un plan, una estrategia para mantener viva la llama de su autenticidad en un mundo que a menudo la había definido no por su esencia, sino por su rol. Caminó por el pasillo tras el escenario, sintiendo la suavidad del suelo bajo sus pies. Las luces deslumbrantes y la música vibrante parecían desvanecerse mientras la realidad se deslizaba de nuevo a su vida cotidiana. Se enfrentaba a un dilema: ¿qué pasaría cuando se apagara la última luz? Recogió su bolso con un puño firme, el peso de las expectativas personales y sociales comenzaba a asfixiar su renovada libertad. Mientras se sentaba en su auto, las emociones aún flotaban en el aire. Su mente se debatía entre el antiguo papel de la empleada y la audaz performer que había descubierto en el escenario. El tiempo corría, y el futuro amenazaba con desplegarse como una hoja en blanco, pero Valeria no quería dejarlo al azar. La búsqueda de un horizonte nuevo comenzó a gestarse en su mente. En los días siguientes, las rutinas diarias la envolvieron con su manto familiar, pero ahora había un sabor distinto en su café matutino y una luz diferente en sus pasos hacia la oficina. Las charlas cotidianas con sus colegas, solían ser superficiales, tomaron un giro inesperado. La forma en que Valeria se comunicaba había cambiado, ya no respondía automáticamente a las expectativas ajenas. En su lugar, comenzaba a compartir fragmentos de sus pasiones, anhelos y habilidades que antes había mantenido escondidos. Había, sin embargo, una creciente necesidad de un cambio más significativo. La danza no era solo una parte de su vida, era su vida. Así que, en una conversación con una amiga cercana, Valeria expuso su anhelo de enseñar. Fluyó de ella la idea de un pequeño taller de danza, un refugio donde podía conectar con otros mientras promovía su propia autenticidad. La idea comenzó a tomar forma, pero surgió un obstáculo amenazador: la inseguridad respecto a su capacidad para ser una guía efectiva, una líder en su propio camino. Esa noche, Valeria se sentó en su sala, rodeada por hojas de papel garabateadas con ideas y esbozos de clases. Se encontró cuestionándose a sí misma. ¿Realmente tenía algo valioso que ofrecer? ¿Lograría equilibrar el rol de instructora y ser fiel a su esencia? Fue entonces cuando recordó la mirada de sorpresa y reconocimiento de las personas en el público. Esa conexión había sido un reflejo de su propia transformación, una validación de lo que podía lograr. Impulsada por una determinación renovada, se propuso afrontar su miedo. La mañana siguiente trajo consigo una marea de coraje. En lugar de dejar que la inseguridad la paralizara, decidió dar el primer paso, trazó un plan, fijó una fecha y un lugar. Estaba preparada para exponer su vulnerabilidad de nuevo, esta vez no ante un mar de desconocidos, sino ante un grupo que podría necesitar lo que ella tenía para ofrecer. El instante que vendría no iba a ser un escenario de aplausos, sino un pequeño estudio donde los ecos de sus pasos resonarían con los de otros exploradores de su viaje. Valeria se detuvo a contemplar el reflejo de su determinación en un espejo. La búsqueda de autenticidad no era solo un momento, sino un camino que se extendía ante ella, invitante y desafiante. Pero a medida que la fecha se acercaba, otro dilema se cernía sobre ella: ¿sería capaz de mantener su voz auténtica y, al mismo tiempo, enfrentar el posible juicio de quienes la habían encasillado en su rol anterior? La ansiedad la envolvía como una manta pesada, recordándole que el verdadero desafío estaba aún por venir. Con el día marcado en su calendario, la pregunta latente reverberaba en su mente: ¿sería capaz de arriesgarse a ser vista y, con ello, a transformar no solo su vida, sino también la de otros? El tiempo de la verdad se acercaba, y el eco de una posibilidad se volvía tangible. La mañana del taller,
Valeria se despertó con una mezcla de emoción y nervios. El día que había trazado con tanto cuidado estaba aquí, pero las dudas volvían a acecharla. Mientras se preparaba, cada movimiento era una danza interna entre el miedo y el anhelo. Se miró en el espejo y pensó en todas las voces que había ignorado durante tanto tiempo, aquellas que le decían que no era suficiente o que nunca podría ser una instructora. Sin embargo, había algo en su interior que susurraba que este era su momento. Al llegar al estudio, un aire de ansiedad la envolvió. El espacio había sido decorado con luces suaves y un aroma a madera pulida, pero la belleza del entorno no logró calmar su tumulto interno. Los minutos pasaban lentos mientras Valeria miraba por la ventana, observando a los pocos asistentes que empezaban a llegar. Desde su interior, un torrente de pensamientos la asfixiaba. ¿Qué pasará si no les gusta? ¿Si no saben bailar? ¿Si simplemente no puedo guiarlos? Cada pregunta trenzaba más profundamente su ansiedad. Pero a medida que los rostros extraños comenzaban a acercarse, una chispa de determinación se encendió en su pecho. Había personas allí, buscándole, y cada una de ellas tenía su propia historia que contar, igualmente llena de inseguridades y sueños. Cuando finalmente entraron al estudio, un silencio reverente llenó el aire. Valeria tomó una respiración profunda y sintió el peso de sus propios rezagos de duda desvanecerse por un instante. Se presentó con una sonrisa, explicando su pasión por la danza y cómo creía en el poder de movimiento para liberar no solo el cuerpo, sino el alma. Las palabras fluyeron de ella, como un río que apenas comenzaba a desbordarse. Cada palabra parecía conectar con el grupo, podían sentir su autenticidad y el deseo genuino de compartir algo hermoso. El primer ejercicio fue simple, caminar y sentir el ritmo del suelo bajo sus pies. Dio instrucciones, y cuando vio a la primera persona moverse, sintió una oleada de alegría. La conexión se hacía palpable. Se pasó la mañana explorando técnicas y emociones, observando cómo cada asistente empezaba a fluir, soltando las tensiones que cargaban. Valeria se convirtió en algo más que una instructora, se transformó en una facilitadora de transformación personal. Desprendió cada atisbo de autojuicio. Cada error, cada tropiezo, era un paso hacia adelante, no una señal de fracaso. La conexión entre todos ellos comenzó a profundizarse, creando no solo un ambiente de aprendizaje, sino un espacio de vulnerabilidad compartida. La danza se convirtió en un lenguaje universal, un puente sobre el abismo de las inseguridades. Pero a medida que avanzaba el taller, la sombra de sus viejas inseguridades asomaba nuevamente, al recordar las voces críticas que resonaban en su mente. Al final del día, Valeria se sintió exhausta, pero repleta de una satisfacción que nunca había experimentado. Había tocado a otros y, a través de ellos, había reencontrado fragmentos perdidos de sí misma. Sin embargo, una pequeña voz cuestionaba, ¿había sido suficiente? ¿Podría repetir esta experiencia sin caer de nuevo en su antiguo patrón de duda? Las últimas asistentes se despidieron con sonrisas genuinas y sus propios agradecimientos, lo que dejó a Valeria con una mezcla de euforia y temor. ¿Podría soportar la presión de mantener este nuevo camino? Se sentó en una esquina del estudio, intentando procesar el día, cuando de repente sonó su teléfono. Era un mensaje que la dejaría helada. Un conocido, alguien que había sido parte de su vida anterior, estaba próximo a hacer una visita sorpresa al taller. La vulnerabilidad que había comenzado a explorar podría ser puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose si podría enfrentar no solo el juicio de aquellos que la conocían, sino también el de sí misma. La pregunta latente resurgía, ¿sería suficientemente fuerte para seguir en este camino, o las viejas sombras se interpondrían en su lucha por la autenticidad? La incertidumbre era desconcertante y, a la vez, emocionante. El día de verdad comenzaba a desenlazarse, pero el verdadero reto aún aguardaba. Valeria se quedó inmóvil, el teléfono aún en la mano, su mente girando en torno a la repentina intrusión de su pasado.
El mensaje estaba claro: Álvaro, su antiguo mentor y figura exigente, se acercaba de forma inesperada. A lo largo de su carrera, había sido el semáforo en rojo que la había mantenido en un constante estado de duda. La idea de verlo nuevamente activó sus antiguos bloqueos, los mismos que había comenzado a desmantelar durante el taller. Tomó un momento para centrarse. Debía preguntarse qué significaba realmente su visita. ¿Era una oportunidad para desafiarse a sí misma y demostrar cuánto había crecido? ¿O, por el contrario, sería una invalidación de su nueva identidad, una regresión a la Valeria temerosa que había conocido? Con un profundo suspiro, decidió que debía prepararse para recibirlo no solo como un viejo conocido, sino como una ocasión para reafirmar su transformación personal. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Valeria se sumergió en la organización del taller, asegurándose de que cada elemento reflejara no solo su nuevo estilo, sino también la esencia de su enfoque transformador. La conexión que había sentido con sus asistentes aún brillaba en su mente, y cada ensayo se convertía en una reafirmación de que podía compartir su pasión y contribuir a la vida de otros. Sin embargo, la inminente llegada de Álvaro era un eco constante en su interior. A medida que pasaban las horas, la ansiedad iba en aumento. Las noches se convirtieron en discusiones mentales, cuestionándose si sería capaz de mantener la calma frente a alguien que, en su elección de palabras, podía desmoronar la confianza que estaba construyendo. Su viejo temor de que siempre había estado en el lugar equivocado la siguió como una sombra, y la pregunta de si su trabajo valía la pena se volvía más insistente. Cuando el día anticipado finalmente llegó, el estudio destellaba con luces cálidas y música suave que intentaba ocultar su nerviosismo. Valeria se colocó frente al espejo una vez más, sintiendo que se enfrentaba a un duelo interno. En aquel reflejo, vislumbraba no solo a una instructora de danza, sino a una mujer dispuesta a desafiar sus propios límites. A pesar de la presión, había una nueva determinación en su mirada, una llama que no se apagaría tan fácilmente. Con cada persona que entraba al estudio, su confianza crecía. Las risas, los pasos nerviosos y las palabras de apoyo hicieron que esa atmósfera de camaradería se palpase en el aire. Pero, a cada instante, su mente regresaba al hecho de que Álvaro, con su presencia, podría desquebrar la esencia de lo que había logrado. Finalmente, como una tormenta en el horizonte, Álvaro cruzó la puerta. Con su porte autoritario, el aire se tensó. Valeria sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Sin embargo, en ese instante, comprendió que lo más valioso no era lo que él esperaba de ella, sino lo que ella finalmente había llegado a ser. Sería su oportunidad para demostrar que había hecho la elección correcta, ser auténtica sería su mayor resistencia. Soltó un profundo aliento y dio el primer paso hacia él. «Hola, Álvaro», dijo, intentando que su voz no temblara, mientras lo miraba a los ojos, desafiando así sus propios temores. Sin embargo, mientras él sonreía con un aire de superioridad, Valeria, en su interior, enfrentaba el verdadero dilema: si su voz era suficiente para reclamar su derecho a ser la instructora que siempre deseó ser, o si el peso del pasado la retendría en la sombra nuevamente. La vida, ese constante vaivén de luces y sombras, estaba a punto de desvelar si su viaje de autodescubrimiento había sido en vano o si realmente había encontrado su camino. La duda seguía latente, y con cada palabra que saldría de su boca, Valeria sabía que el momento de la verdad se acercaba. La sonrisa de Álvaro se expandió, y Valeria sintió que la calidez de su nueva identidad se enfrentaba a la fría realidad de su mirada. Su postura autoritaria irradiaba una confianza que amenazaba con desmantelar las paredes que había levantado para proteger su crecimiento. Sin embargo, en ese instante crucial, Valeria recordó que la percepción de los demás no podía definir quién era ella. «¿Cómo has estado, Valeria?», preguntó Álvaro, su voz profunda resonando en la habitación. La tendía una trampa disfrazada de un simple saludo, y por un momento, sus viejos temores comenzaron a agitarse en su interior. «Bien. He estado bien», respondió ella,
aún en pie frente a él, sintiendo el calor de los demás participantes a su alrededor, como un ancla que la mantenía firme. Con el inicio del taller, el enfoque estaba en la danza y en la conexión emocional que ésta generaba. Con cada movimiento, Valeria recuperaba lentamente el control. La música vibraba a su alrededor, una cuerda que tocaba la parte más íntima de su ser. A medida que dirigía la sesión, su voz resonaba con confianza, pero los ojos de Álvaro seguían fijos en ella, como un halcón que acecha a su presa. Mientras los participantes se sumergían en la coreografía, Valeria sintió que sus palabras tenían un poder renovado. Sus instrucciones eran claras y llenas de pasión, y poco a poco, fue capaz de absorber la energía positiva que la rodeaba. Era una danza en la que ella también se sentía parte del proceso. Pero la presencia de Álvaro, siempre penetrante, se convertía en un recordatorio de sus propias dudas. Instintivamente, buscó su aprobación en sus gestos, pero a medida que avanzaba el taller, se dio cuenta de que su búsqueda de validación externa era un reflejo de los viejos patrones de comportamiento que había decidido dejar atrás. A alguien le bastaba con reconocer su esfuerzo, era suficiente que los asistentes y su reacción fueran auténticos. Sin embargo, el impacto de la mirada de Álvaro la siguió, su crítica interna recorriendo el camino de su mente. Las respuestas se amontonaban en su mente, creando una tormenta de inseguridades que valía la pena explorar. ¿Era ella lo suficientemente buena? La repetición de esa pregunta la atraía hacia la creencia de que el valor de su trabajo dependía de la opinión de su antiguo mentor. Llegando al final del taller, Valeria se vio impulsada a dar un paso audaz. Se detuvo durante un momento, con la mirada fija en los rostros de los asistentes que, llenos de energía, la observaban con admiración. Fue entonces cuando decidió hacer una pausa y hablarles directamente, revelando sus propias luchas internas. Hoy, hemos explorado mucho más que pasos de danza, comenzó, sintiendo como cada palabra vibraba en el espacio. Hoy también se trata de la conexión entre nuestras inseguridades y la valentía de ser nosotros mismos. Cada palabra parecía abrir un nuevo frente en su dentro, un aprendizaje que fluía con ella. Cuando la sesión concluyó, la sala estalló en aplausos. Valeria se sintió flotando en una marea de gratitud. Había compartido su verdad, y aunque la figura de Álvaro permanecía cercana, sintió que el peso de su mirada comenzaba a desvanecerse. El temor no se había desvanecido totalmente, pero había dado un paso crucial en dirección a su propio valor. Sin embargo, cuando finalmente se giró hacia Álvaro, su expresión era impenetrable. Había un indicio de sorpresa, pero también la advertencia de que el verdadero desafío empezaba ahora. Un escalofrío recorrió su cuerpo, un recordatorio de que enfrentarse a su mentor sería más complicado de lo que había imaginado. Valeria, comenzó él, frunciendo el ceño con seriedad. Esto no ha terminado. Necesitamos hablar. El aire se llenó de tensión, y Valeria se sintió como un guerrero a punto de entrar en la batalla aún más decisiva. Su camino estaba lejos de ser lineal, y la revelación de su auténtico yo podría estar a punto de ser marcada por una confrontación inevitable. Valeria se quedó en pie, sintiendo como el peso del momento se cernía sobre ella, como una tormenta a punto de estallar. Había hecho un recorrido significativo, enfrentando sus temores, compartiendo su verdad y ganando la aprobación de quienes realmente importaban, sus estudiantes. Pero en la mirada crítica de Álvaro había un desafío más grande que cualquier clase que hubiera enseñado. Debía enfrentarse no solo a él, sino a la sombra del pasado que aún la perseguía. ¿Qué necesitas decirme?, preguntó Valeria, con firmeza, tratando de mantener el temblor de su voz bajo control. Este momento exigiría valentía, debía demostrar que el camino en el que se había embarcado no era solo un destello pasajero, sino una transformación real y permanente. Álvaro cerró la distancia entre ellos, y Valeria sintió un nudo en el estómago. Valeria, he visto tu desempeño hoy y, aunque reconozco que has cambiado, no puedo ignorar la responsabilidad que conlleva ser una instructora. La danza no es solo movimiento, es disciplina, técnica y compromiso.
No esperes convertírtelo todo de la noche a la mañana. Sus palabras resonaron en su mente. La familiar dualidad entre la confianza ganada y la inseguridad enraizada la inundó una vez más. Sin embargo, en lugar de retraerse, sintió como un fuego interno comenzaba a avivarse. No busco la validación en ti, Álvaro. He aprendido que mi valor no depende de tu disponibilidad o de tu opinión sobre mi camino. La respuesta la sorprendió aún a ella misma al salir de su boca, pero esa fue la verdad que había alcanzado. Cohesionó su determinación en una sola idea, había adquirido un dominio propio sobre su vida y su arte. La danza no solo era una disciplina, sino un componente esencial de su esencia, una proyección de su ser. Había encontrado su voz a través de los aplausos de su audiencia y el amor de sus estudiantes. Álvaro le lanzó una mirada desafiante, y por un instante, el mundo se detuvo. Sin embargo, Valeria no buscaba el respaldo de su antiguo mentor. En su lugar, había comenzado a reconocer el poder que ha cultivado. Aquel día, el taller no solo había sido un espacio de crecimiento, había sido su salvaguarda en un viaje donde ella volvería a encontrar su autenticidad. Las expectativas ajenas ya no tenían el lugar de antes. Te respeto, Valeria, dijo Álvaro, su tono había cambiado, y era más de reconocimiento que de condena. Pero recuerda que con el reconocimiento viene la responsabilidad. Como instructora, serás un modelo a seguir. A partir de ahora, necesitarás solidificar tu trayectoria de manera constante. Las palabras siempre cargarán un peso, asegúrate de que lo que compartas sea verdad para ti. Lo haré, respondió Valeria, sintiéndose liviana, como si las cadenas del juicio se rompieran. Finalmente, fue capaz de ver que su travesía no solo la había transformado a ella, sino que podía impactar a otros en el proceso. Cada momento de inseguridad se cristalizaba en pilares sólidos de convicción. Esa conversación fue un punto de inflexión en su vida. Valeria ya no veía a Álvaro como una amenaza, lo consideraba un aliado en su viaje hacia la perfección. La danza, su danza, ahora era mucho más que un arte abstracto. Era un vehículo con el cual podía querer y, sobre todo, podía inspirar. Aprovecharía cada enseñanza que había recibido y las convertiría en un modo de vida. Los días se convirtieron en semanas, y el taller que Valeria había inaugurado floreció. Las risas de los estudiantes y sus historias de superación, inspiraciones para crecer, se tejieron en un tapiz de comunidad construido sobre la autenticidad. Cada clase se sintió como un regreso a casa. Valeria no solo enseñaba los pasos de la danza, sino cómo cada individuo podría encontrar su voz a través de la vulnerabilidad. El éxito de su taller la llevó a recibir una invitación para participar en un festival local de arte y cultura, un momento que había soñado por años. Allí podría presentar su propia producción, una coreografía que narrara su historia de lucha y transformación, mezclando técnica y emoción, reflejando la esencia de su viaje. Valeria se preparó meticulosamente, fusionando cada desempeño en un todo cohesivo. No solo se trataba de ella, ahora era una representación de cada quien había pasado por su taller. Durante el festival, cuando las luces alumbraron su figura en el escenario, comprendió que su trayectoria final, aunque salpicada de desafíos, había resultado en una obra rica en autenticidad. La ovación no solo era un reconocimiento hacia su arte, era un tributo a su viaje personal. La imagen de la empleada asustada, que soñaba con ser vista, se transformó en la artista que, a través de sus pasos, contaba la historia de quienes alguna vez sintieron que no eran suficientes. La música, el movimiento y la audiencia se convirtieron en un tejido vibrante de conexión. Como conclusión de esta travesía, Valeria no solo logró salir de su zona de confort, había conquistado terreno en el mundo que solía temer. Su historia ahora era un faro de esperanza, que a su vez iluminaba el camino hacia los sueños de otros. Finalmente, su vida estaba trazada en un trazado de autenticidad e integridad, donde cada decisión que tomara seguiría uniendo sus pasiones con su verdadera identidad. En ese instante, Valeria comprendió que abrazar su luz no era solo un momento efímero,
Era un compromiso diario de ser quien realmente era y de vivir su verdad. Salió del escenario y sintió que, aunque el camino aún tenía sorpresas, ahora era dueña de su narrativa, y su viaje apenas comenzaba. ¿Y tú, estás listo para escribir tu propia historia de autenticidad y transformación? No dejes que pase más tiempo sin tomar acción. Suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas próximas historias impactantes. Deja un me gusta para alimentar el algoritmo y permitir que más personas vean estas poderosas narrativas. Y no olvides comentar tus impresiones y teorías sobre este final. Por último, compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración es lo que verdaderamente importa. Necesitan hacer esto ahora.